Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Pablo Durán, soy coordinador de la Oficina de Violencia. La Oficina de Violencia se ha ido estructurando de manera progresiva. Nosotros hemos comenzado en el año 2006 como un sector de la mesa, la mesa única de ingreso de los juzgados de familia. Es decir, ni siquiera, de hecho, cuando comienza la oficina de admisión, como germen de lo que iba a ser en el futuro la oficina de violencia, comenzó como un sector de las mesas de los juzgados de familia, es decir, la mesa de ingresos. Luego se transformó en mesa única, donde, bueno, adquirió todas las características que tiene actualmente, y la oficina de admisión continuó siendo un sector de esas mesas con la competencia única de ingreso y de admisión de situaciones de violencia familiar, situaciones del niño también, 2302, y posteriormente recién tuvimos consagración legal con la sanción de la ley 2785. Ahí figura recién constituida la oficina de violencia familiar. Este tipo de encuentro, por supuesto, es el encuentro entre compañeros de trabajo. Tiene por objeto ser lo menos teórico posible y de manera más práctica que se pueda y operativa, porque tiene que ver con los distintos efectores que trabajamos en las mismas situaciones. Entonces, tiene que ver más que nada con la transmisión de experiencias que nos sirvan justamente para poder hacer un intercambio. Entonces, en un primer momento, en una de las primeras etapas de esta charla, lo que voy a hacer va a ser contar justamente cómo comenzamos y a dónde nos dirigimos y en qué estadio de ese desarrollo nos encontramos, de manera de ir viendo cómo nos vamos integrando los distintos efectores a esta estructura que todavía no está completa como oficina, como organismo. Entonces, mi charla va a ser orientada directamente hacia la estructura, niveles de intervención y distintas competencias dentro de lo que es la oficina. Fíjense que nosotros estamos agregando cada vez más operadores jurídicos a las oficinas, no solo de la primera circunscripción, sino de las circunscripciones del interior. Por lo tanto, fíjense que todavía seguimos explicándole a los jueces qué es un operador jurídico de una oficina de violencia. O sea, es muy difícil hasta para nosotros mismos, cada vez que llamamos a concurso, cuando tenemos que incorporar operadores jurídicos a esta oficina que tiende a estar integrada por equipo interdisciplinario, donde el operador jurídico es uno de los profesionales que se suma a un equipo que tiene distintas miradas. Y no se sabe concretamente cuál es ni la naturaleza jurídica de la oficina de violencia, no se sabe bien qué es lo que hace, y el operador jurídico, que tiene una naturaleza doble o múltiple, tampoco se entiende. Y fíjense que no lo entiende ni el operador jurídico cuando se presenta a concurso, por eso muchas veces hacemos capacitaciones para los interesados que quieran incorporarse a alguna de las oficinas de la primera circunscripción o del interior, para que entiendan qué es un operador jurídico, porque te llaman, te dice al concurso con categoría de MF7, bueno, somos prosecretarios, el temario parece que es de prosecretario, pero después cuando se dan con el examen, ya no entienden para qué están. Luego, los jueces, los de la primera circunscripción, sí, hoy en día ya entienden perfectamente lo que es un operador jurídico de una oficina de violencia, pero en el interior sigue sin conocerse todavía qué es lo que hace una oficina, para qué sirve. Bueno, así que un poco eso es lo que les quiero contar, porque tiene que ver con las dificultades que tenemos, particularmente en esta instancia o en esta fase de notificación, de participación, de sustanciación de procesos como es el de violencia familiar. Les estaba contando que nosotros iniciamos el trabajo como oficina siendo un sector de la oficina
de un sector de las mesas de ingreso del juzgado de familia con exclusividad en situaciones de violencia familiar. ¿Cuál era la característica particular? Esencial es que atendemos gente. ¿Sí? No es que recibimos papeles, no es que recibimos denuncias o informes solamente. Recibimos denuncias espontáneas, no solo de víctimas, sino de familiares de víctimas, o de terceros, o de instituciones, o de organismos, o de vecinos. Tanto es amplísimo, ustedes lo habrán visto desde la ley, que cualquier persona puede hacer denuncias y la puede hacer verbalmente, la puede hacer por escrito, la puede hacer con patrocinio letrado o sin patrocinio letrado. En un primer momento, cuando no existía la mesa de admisión, toda denuncia que se radicaba en una comisaría pasaba directamente a la receptoría de expedientes de la Cámara Civil. En la Cámara Civil, en la receptoría de expedientes, se formaba un expediente, se lo caratulaba como 22.2 y se lo mandaba al juzgado, todos con la misma carátula. Por tanto, cada denuncia era equivalente a un expediente. Ustedes imagínense que a partir del año 98 y hasta el 2000, cuando se sanciona la ley 22.12, se produce una explosión. Entonces, todo lo que era materia de familia y la competencia de los juzgados civiles devino en la necesidad de crear los juzgados de familia. A los 6 meses, los 2 juzgados de familia estaban colapsados pura y exclusivamente por violencia familiar. Y fíjense que hoy, con 4 juzgados de familia, si ustedes consultan las agendas de los jueces, el 87% de causas en trámite corresponden a 2785 y situaciones del niño, pero en su gran mayoría 2785. Yo les voy a ir tirando estos números, que por ahí es chocante que uno les tire números, uno les tire estadísticas, pero por favor, yo les voy a tratar de tirar porcentajes, de manera que ustedes imagínense las tortitas, porque tiene que ver con la importancia y el momento histórico que estamos viviendo en este momento, de transformaciones que vienen no solo desde lo orgánico, sino también desde los códigos de procedimiento. Ya vieron lo que pasó con el Código de Procedimiento Penal, ahora se viene la reforma civil. Y nosotros tenemos que ser efectores, tenemos que estar totalmente entrenados para este nuevo servicio. En esos términos. Y fíjense que particularmente la justicia de familia, a mí me toca hablar en particular de la justicia de familia, después la doctora Freis les hablará de la justicia civil y comercial, donde son mucho más estrictos. Nosotros somos más de trinchera. Ustedes me van a escuchar a mí que no tengo términos jurídicos. ¿Por qué? Porque nos manejamos con un tipo de proceso que es totalmente laxo, flexible, maleable, dúctil y adecuable a las distintas circunstancias en particular, que tienen nombre, apellido, edades y distintas circunstancias. Por eso que yo soy totalmente... nosotros tenemos en nuestra oficina un criterio que es el de no tener criterio. No nos ajustamos a ningún criterio estricto, porque en el momento que nos ajustamos a un criterio estricto podemos aplicarnos bien a determinados casos y a otros no. Entonces incorporamos a determinados casos y otros quedan excluidos justamente por tener criterios rígidos. Como obedecemos concretamente a la naturaleza humana, a los procesos de las relaciones familiares, es que tenemos que tener este tipo de versatilidad, que tiene que ver con esta naturaleza del operador jurídico que les decía. Por tanto, la Oficina de Violencia, ante este colapso de la justicia, primero de la civil y comercial, que se encargaba de las cuestiones de familia, y luego de los juzgados de familia, empieza a pensar en crear una oficina con cierta especialidad para el tratamiento de situaciones de violencia. Entonces, ¿qué pasó? Del 100% de causas que entraban como expedientes de violencia 2212, que yo les explicaba recién que era una denuncia igual a un expediente, por supuesto que cada juez, en este caso, en principio había 2 juzgados de familia, tenía que sacar una resolución por cada expediente diciendo si lo admitía como situación 2212, generaba y dictaba medidas, o la rechazaba y la derivaba para otro trámite. Fíjense que en ese momento entraban alrededor de, cuando ingresé yo en esta etapa que todavía no existía esta mesa, entraban 160 expedientes por mes
eran 160 denuncias por mes que entraban. A veces llegábamos a 300 en épocas del año, pero eran 300 o 160 expedientes judiciales, que había que sacar resolución. Hoy, actualmente, nos ingresan 1000 denuncias por mes, entre 1000 y 1200 denuncias por mes. De esas 1200 denuncias por mes, judicializamos nada más que 120, 130, hemos llegado a picos de 150. ¿Dónde se produce el despeje de estas situaciones? En la oficina de violencia. Y en particular, en el área de admisión de la oficina de violencia. Porque les tengo que contar que en este desarrollo que hubo desde la oficina de admisión, que era una mesa de admisión, que no tenía ni siquiera recepción en el reglamento de mesa, de hecho todavía no lo tiene, no existía la mesa de admisión y mucho menos qué era lo que hacía. Uno se acercaba a la mesa de familia, quería hacer una denuncia, y te mandaban a la mesa de admisión, que era un rinconcito en el segundo piso de este edificio. Comenzamos a recepcionar la denuncia, ya no un expediente. La denuncia, o recibimos la denuncia que entraba por escrito, o recibíamos nosotros la denuncia espontánea. El mismo operador jurídico, abogado con rango de prosecretario, lo que hace es, a través de una entrevista como herramienta fundamental de la oficina de violencia, formular un criterio de judicialización o de derivación. ¿Siguen hasta ahí? Entonces, todo lo que ingresa, que venga la persona espontáneamente, con la denuncia en la mano, sin denuncia, hacer denuncias, o que entra en papel, es analizada por un operador jurídico, abogado. En un primer momento, para la atención del público y a esta persona que venía a hacer denuncia, habíamos intentado recibir con un asistente social y con una psicóloga, y el operador jurídico era un equipo, éramos 3 para atender todo. Por supuesto que si estamos dentro de un organismo que es del Poder Judicial, necesitábamos tener previamente una visión jurídica. Por tanto, el psicólogo y el asistente social sobraba en esta etapa, en esta primera etapa de formulación del criterio de judicialización o derivación. Por tanto, se retiraron a una fase posterior, luego de que el operador jurídico había hecho el despeje. Si se judicializaba, sí pasaba al equipo interdisciplinario. Si no se judicializaba, se produce y se formula el criterio de derivación. ¿A dónde? Si es una cuestión de salud mental, si es una cuestión de adicciones, si es una cuestión de capacidades, va a pasar al Poder Ejecutivo. Si es una cuestión de demanda por situaciones jurídicas, pero que tienen un tratamiento específico, como pueden ser los alimentos, el divorcio, el régimen de visita, podíamos nosotros judicializar y captar el aspecto cautelar y derivar el resto a las defensorías civiles o a patrocinio letrado particular. Y o a distintos organismos del Poder Ejecutivo. Ese es el criterio de derivación. Ahora, cuando formulamos el criterio de judicialización, tiene que ver con el dictado expreso de medidas cautelares de índole restrictiva, o simplemente una intervención morigerada de medidas de seguridad que tienden a prevenir o digamos a morigerar situaciones de violencia en sus distintas manifestaciones. Por tanto, la entidad de la medida cautelar que se dicte va a tener que ver con la situación de riesgo que se evalúe en esta primera instancia de despeje de la situación que se plantea. Entonces se necesitaba una mirada estrictamente jurídica para luego dar intervención a la interdisciplina. Pero de este equipo, en primer orden, lo que se necesitaba era la mirada jurídica, el despeje jurídico. Fíjense, acá me voy a detener un momento para explicar esto que les dije al principio. Hay jueces que todavía no tienen
uniformado el criterio de cómo intervenir en una situación de violencia familiar. Por tanto, al no entender la naturaleza jurídica y la función y competencia de un operador jurídico de una oficina de violencia, considera que ese operador jurídico excede por lejos las facultades que le da la ley. Porque dice, ¿por qué un operador jurídico con rango de prosecretario MF7 va a poder decir que lo que sufre la señora no es violencia y que tiene que ocurrir por otra vía? Y que aquella señora que está pidiendo alimentos tiene que ir al abogado por más que la hayan insultado, le hayan dicho que no vaya al trabajo a pedir pañales ni a pedir nada. Entonces dice, no, entendemos perfectamente que usted no la pueden insultar, pero usted tiene que reclamar alimentos. No, por violencia no se reclama. Entonces, o directamente aquellas personas que van con un tipo de ofensa a manifestar una descalificación sostenida durante 20 años, dicen, ¿cómo un operador jurídico le va a decir, señora, lo que usted padece no es violencia, no se le puede dictar una medida cautelar y mucho menos excluirlo a su marido porque él dijo que la comida que usted cocina mal? Entonces, muchos jueces con esa visión de abordaje que tienen en las audiencias, consideran que un operador jurídico en esta primera instancia de recepción de denuncia o de despeje no puede rechazar una denuncia y no dictar medidas o no judicializar porque al operador jurídico se le ocurre que eso no es violencia. Eso es un criterio falso, erróneo y equívoco de interpretación por parte de los jueces que todavía no entienden lo que es, de algunos jueces que todavía no entienden lo que es un proceso de violencia, lo que es un proceso urgente. ¿Qué es lo que hace el operador jurídico? El operador jurídico tenemos prohibido decirle a una persona que lo que sufre no es violencia. Nosotros hemos erradicado distintas palabras de nuestro discurso, de nuestro asesoramiento, de manera de no incurrir en la revictimización que se produce cuando una persona que está exponiendo una situación de sufrimiento dice, mire, lo suyo no es tan grave, al menos no como para excluirlo al tipo. Claro, vos que has tenido 25 años, un tipo con distintas manifestaciones de violencia. Usted sabe que se ha progresado mucho en el análisis de lo que es el padecimiento y de las distintas modalidades de violencia que se sufren intra-hogar, ¿no? Entonces, primer error, el operador jurídico de las oficinas de violencia en ningún momento califica y mucho menos encuadra o precaratula. Simplemente sostiene una entrevista donde brinda un asesoramiento jurídico si le es requerido y luego recepciona el requerimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la denunciante, sea víctima, o sea familiar, o sea un tercero, o venga por escrito, expone, depone. Una vez que terminó, el operador jurídico asesora y solicita el petitorio. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿A qué vino? Yo vengo a pedir medidas. Perfecto. El operador jurídico está obligado a recepcionar el petitorio y canalizarlo. Ustedes saben que esa obligación del funcionario está en la ley. Entonces, un operador, que es el funcionario con capacidad específica de tomar, de entender una denuncia de violencia familiar, está en la ley. Ese funcionario no puede desobedecer el petitorio de la víctima o del denunciante. Si la víctima o denunciante peticiona, debe canalizar judicialmente si se trata de una afectación de derechos. Lo que normalmente dentro de lo que es la materia cautelar, que es una orden de restricción, o lo que es una exclusión del hogar, como las máximas manifestaciones de derechos restringidos. Si la permanencia, restringirle la permanencia a una persona dentro de la casa, que es padre, que es propietario, que es transeúnte, no se le permite transitar por la calle Alberdi entre Avenida Argentina y Diagonal. Entonces, solamente un juez puede restringir eso.
Si la persona, la víctima, lo requiere, el operador jurídico tiene que canalizar. Si la víctima o el victimario dice, no, no me sirve esta medida cautelar que usted me ofrece, señor operador jurídico, bueno, señora, ¿qué es lo que quiere? Necesito una entrevista o necesito una cama para un adicto, necesito tratamiento, necesito alimentos, necesito régimen de visita, pero no esta medida cautelar que usted me ofrece dentro de lo que es el marco de la ley de violencia familiar. ¿Qué hace el operador jurídico? Siempre, en uno y en otro caso, en su acta, que está recepcionando la entrevista, recepciona y deja en claro qué es lo que está denunciando. Este es el cuerpo. ¿Qué es lo que está denunciando? Hace un relato de los hechos que puede ser ampliatorio de lo que, del instrumento policial, por ejemplo, que se incorpore, que se adjunta, y luego viene la información del operador jurídico y luego el petitorio consecuente. Y luego el acto dispositivo del operador respecto a la derivación o respecto a la judicialización. Nosotros siempre nos embromamos la vez pasada, cuando juró la última camada de operadores jurídicos, acá la primera circunscripción, nos tocó jurar con el doctor Gijena. El doctor Gijena dice, antes de tomar juramento le vamos a pedir al doctor Durán que explique qué es un operador jurídico. Bueno, es inexplicable el operador jurídico, pero es más o menos esto que les estoy contando. ¿Por qué? Porque el operador jurídico de una oficina de violencia, le dije, la herramienta con la que cuenta es la entrevista. Entonces de la entrevista viene la ratificación de denuncia, viene la ampliación de los hechos, viene el asesoramiento y viene el petitorio. Y luego el dispositivo del operador jurídico. ¿Judicializo o derivo? Ahora, fíjense que el operador jurídico, que es un funcionario con tareas administrativas, porque está manejando una denuncia. Estamos en sede judicial, pero es una actividad netamente administrativa. Está recibiendo la denuncia y la ratificación, y en el momento que se formula el petitorio, o sea, el criterio de judicialización, el operador jurídico de la oficina de violencia, de esa tarea administrativa, oprime un botón y nos transformamos en receptorio de denuncia. Esa denuncia y ese petitorio ingresa por la misma actividad del operador jurídico, se transforma en un funcionario ad hoc para esa situación del juzgado de familia que haya salido asignado por sorteo o por asignación, por el fuero de atracción que tenemos cuando determinamos que existen antecedentes de las partes en materia de violencia. Entonces, el mismo operador jurídico con sus tareas administrativas se transforma en un funcionario del juzgado que ha salido asignado y pasa a trabajar para ese juzgado, pasa a proponerle al juez de familia qué tipos de medidas corresponden o serían pertinentes para el caso que se está planteando. Y el juez firmará, rechazará, modificará el proyecto que hace el operador jurídico. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿por qué les explico este momento, esta doble naturaleza del operador jurídico? Porque justamente nosotros notificamos citaciones, tanto en la etapa administrativa, para que vengan a notificar a las personas que no se han acercado a la oficina, y al mismo tiempo, el mismo día podemos estar librando notificaciones judiciales. Cuestión que considera también, para que ustedes vean hasta qué punto no se tiene claro qué encuadre tiene, qué ubicación tiene la oficina de violencia dentro de un proceso de violencia. Si ustedes lo ven en la ley, es un organismo especializado que capta situaciones y luego las admite, las informa, luego las controla y monitorea, pero estamos hablando de estas dos actividades, de la prejudicial y de la judicial. Entonces nosotros contamos con dos tipos de informes y con dos tipos de archivos. Uno prejudicial, que tiene que ver con todas esas instancias previas a la judicialización, y toda una base de datos, aparte del DEXTRA, por ejemplo, que contamos con todo lo que es la información judicial. Por tanto, podemos tener, por ejemplo, en nuestra base de datos, que viene desde el año 2006, podemos tener de un grupo familiar hasta más de 5 situaciones denunciadas, que después las comparamos
¿Cuáles se judicializaron? Y podemos tener una o dos nada más que se han judicializado. El resto fue tratada pura y exclusivamente por la Oficina de Violencia. ¿Eso fue contra la ley? No, no fue contra la ley. Fue directamente a requerimiento de la parte. O sea, no puede el operador jurídico, si la persona le pide la judicialización, en ese momento de la entrevista no puede el operador jurídico decidir no judicializar. Y si va a pedir que no se judicialice, tiene que pedirlo expresamente y firmar. Luego de que el operador jurídico agotó exhaustivamente todas las posibilidades, ha evaluado el riesgo, ha determinado todo un mapa de riesgo con sus indicadores, para saber si el operador jurídico va a sobreponer, va a exceder lo que es la autonomía de las partes. Porque ustedes saben que una de las características del síndrome de la mujer agredida, víctima de violencia de género, violencia familiar, es la retracción, es la negación, es la postergación, la naturalización con las situaciones y el apego al victimario. Entonces, sabemos perfectamente que del discurso de la víctima va a surgir seguramente, mucho más, frente a un abogado que puede generar la situación de inseguridad jurídica, que la persona diga, no, yo prefiero seguir viviendo tal como estoy viviendo antes que dar el paso que me atreví a dar. ¿Se entiende? Entonces ahí viene la especialidad un poco de este tipo de intervención jurídica que tiene que ver con el tratamiento de un tipo de víctima que es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Esto a título anecdótico, para que sepan cómo desde los principios, el año pasado, cuando empezó a trabajar la Fiscalía de Delitos Especiales, se los acompañó muchísimo en lo que es la interpretación del discurso, de la denuncia de lo que es una víctima. Fiscales que estaban acostumbrados a escuchar víctimas de violación, víctimas de tentativa de homicidio, víctimas de robo, de pronto se dan con un tipo de víctima que ante el estudio victimológico se quedan sin juicio. Porque no es una víctima que te va a acompañar durante todo un proceso. Al contrario, es una víctima que perdona, que ama, que tiene otros problemas, que hace que siga apegado al victimario, tiene hijos con el victimario. Por tanto, uno lo puede llevar a un proceso penal que es sostenido durante todo el proceso, que después recae en una sentencia que ella considera que va en contra de la prole. Bueno, estas son las grandes dificultades y los grandes desafíos de la justicia penal frente a este estudio victimológico totalmente novedoso que es la violencia familiar y la violencia de género. Bueno, nosotros estamos bastante entrenados en ese sentido y sabemos perfectamente que la retracción, el no sostenimiento de las medidas que se piden, tiene que ver con justamente el síndrome de la víctima. Entonces el operador jurídico tiene que tener este entrenamiento. Y la herramienta con la que cuenta para el despeje va a ser siempre la entrevista. Entonces, perdón, sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí. Recién usted nombraba dos tipos de comunicaciones, de notificaciones, una prejudicial. Ahora llego, ahora cuando entremos, todavía ni hemos entrado en el... Ya vamos a entrar. Entonces, es importante que se entienda justamente qué es lo que hace el operador jurídico para saber qué es lo que está notificando y para entender concretamente en qué consiste un proceso de violencia. Lo que se busca es la captación de la pretensión jurídica, la moriferación de la situación de riesgo con la aplicación de medidas de seguridad y luego viene acá otras dificultades que tienen que ver con que hasta dónde un juez de familia se aboca a través de un proceso de violencia a la resolución del conflicto o agota simplemente su intervención en la materia cautelar. O sea, que la materia cautelar hace cesar la situación de riesgo, luego controla que la situación de riesgo esté cesada y el juez se retira. Por eso están acotadas en el tiempo, tienen una función, una finalidad específica, agotado, cumplido, el objeto con que ha sido dictada esa cautelar, se termina. Entonces,
los jueces hoy en día, ¿qué es lo que hicieron para ver cómo acompañan esta situación? Crearon dentro de la ley de violencia, dentro de la oficina de violencia familiar, otra área que se llama de control y seguimiento. Entonces, tenemos hoy una oficina de violencia que cuenta con dos áreas específicas. Una de admisión y otra de control y seguimiento. Entonces, la oficina, a través del área de admisión de la oficina de violencia, ingresa en la situación, se judicializa, las que se judicializan. Luego pasa a gabinete. De gabinete vuelve al juez. Acuérdense que admite admisión, el juez dice sí. Baja a gabinete para que el gabinete informe y vuelve al juez. Y el juez, ya con la información psicotécnica o psicosocial, la manda al área de control y seguimiento. Para que el área de control y seguimiento diga cuán eficaces fueron las medidas cautelares dictadas, si hay que agotar el proceso pura y exclusivamente porque por la naturaleza y particularidades de ese caso es suficiente con el dictado de las medidas cautelares y su eficacia, si es que se cumplieron las derivaciones a las defensorías, a abogados, y si es que se canalizaron otro tipo de requerimiento a través de los trámites pertinentes, y luego si es que se han cumplido con los tratamientos, las distintas intervenciones que el juez ha ordenado al Poder Ejecutivo. Entonces, esa va a ser la labor del área de control y seguimiento. Informarle al juez qué va a hacer con esa